Zacarías 9:11. Zacarías 9. Oráculo. La palabra del Señor llegó a la tierra de Jadrac y se detuvo en Damasco. En el Señor están puestos los ojos de Siria y de todas las tribus de Israel, también de Hamath, su vecina, de Tiro y Sidón, donde abunda la sabiduría. Tiro se ha construido una fortaleza, ha amontonado plata como polvo y oro como barro de las calles, pero el Señor va a apoderarse de ella, echará al mar su fortaleza y el fuego la devorará. Lo verá Askelón y temblará. Gaza se retorcerá de dolor como Ecrón al perder su esperanza. Se suprimirá el rey de Gaza, Askelón quedará deshabitada. Y habitarán bastardos en Asdod. Troncharé el orgullo de los filisteos, quitaré su sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus labios. También él quedará como un resto para nuestro Dios. Será como un jefe de Judá y Ecrón como un jebuseo. Acamparé junto a mi casa y la protegeré de los ejércitos que me rodean, y ya no pasará sobre ellos el opresor, pues en adelante yo mismo la vigilaré. Salta de gozo, Sión, alégrate, Jerusalén, mira que viene tu rey, justo y triunfador, pobre y montado en un borrico, en un pollino de asna. Suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, romperá el arco guerrero y proclamará la paz a los pueblos. Su dominio irá de mar a mar, desde el río hasta los extremos del país. En cuanto a ti, por la sangre de tu alianza, sacaré a tus prisioneros del pozo donde no hay agua. Volved de la fortaleza, prisioneros de la esperanza. Hoy mismo os lo anuncio, voy a devolverte el doble. He tensado para mí a Judá, empuño como arco a Efraín. Lanza a los hijos de Sión contra los hijos de Yaván. Te empuñaré como espada de héroe. El Señor aparecerá sobre ellos, su flecha saldrá como rayo. El Señor Dios tocará el cuerno, avanzará entre tormentas de bochorno. El Señor del universo los protegerá. Devorarán la carne de los honderos, beberán y harán ruido como los borrachos. Estarán llenos como copas de ofrendas, como las esquinas del altar. Aquel día les salvará el Señor su Dios, salvará a su pueblo como ovejas, serán como piedras preciosas, como estardantes en su país. ¡Qué prosperidad y qué hermosura! El trigo hará crecer a sus jóvenes y el vino a sus doncellas. Zacarías 10. Pedid al Señor la lluvia tardía de primavera. El Señor que crea aguaceros y provoca borrascas, dará a todos y a cada uno los pastos del campo. Pues los amuletos proclaman palabras sin sentido y los adivinos tienen visiones engañosas. Desvelan sueños vacíos, consuelos ilusorios. Por ello andan desperdigados lo mismo que ovejas, vagan dispersos por falta de pastor. Se enciende mi cólera contra los pastores, voy a pedir cuentas a los machos cabríos. El Señor del universo se preocupa por el rebaño, por la casa de Judá, hace de ellos su espléndido caballo de guerra. De ellos saldrán juntos piedra angular y estaca, arco guerrero y jefes todos. Serán como héroes, pisoteando en la guerra el barro de las calles, y lucharán porque el Señor estará con ellos y los jinetes quedarán avergonzados. Haré aguerrida a la casa de Judá, salvaré a la casa de José y los instalaré en su tierra, pues me he compadecido de ellos como si nunca los hubiera aborrecido. Pues soy el Señor, su Dios, y les responderé. Los de Efraín serán unos valientes, sus corazones se alegrarán como el vino. Sus hijos lo verán y gozarán, sus corazones se regocijarán en el Señor. Los llamaré y los reuniré, pues los he rescatado. Serán tan numerosos como antes. Los dispersé entre las naciones y aun en tierras lejanas me recordarán, criarán hijos y volverán. Los haré volver de Egipto, y de Asur los reuniré. A la tierra de Galaad y al Líbano los traeré y ni siquiera eso les bastará. Atravesarán la angostura del mar y el Señor golpeará sus olas, quedará seca la hondura del Nilo. Hundiré el orgullo de Asur y eliminaré el poder de Egipto. Los haré fuertes en el Señor y en su nombre caminarán. Oráculo del Señor. Zacarías 11. Abre tus puertas, Líbano, devora el fuego tus cedros. Laméntate, ciprés, pues ha caído el cedro. Los majestuosos árboles están asolados. Lamentaos, robles de Basán, pues ahí está por tierra el bosque impenetrable. Lamento de los pastores, pues quedó asolado su esplendor. Rugido de los leones, pues quedó arrasada la espesura del Jordán. Esto dice el Señor mi Dios. Apacienta las ovejas de matanza, esas que ellos compran y matan sin escrúpulos. Sus compradores decían, bendito el Señor que me ha hecho rico, pero los pastores no se compadecieron de ellas. Pues ya no volveré a compadecerme de los habitantes del país, oráculo del Señor. Mirad, voy a entregar a todos y a cada uno en manos de su vecino y de su rey,
que arrasarán el país, y no los libraré de sus manos. Apacenté las ovejas de matanza para los tratantes de ovejas. Tomé 2 callados, a uno llamé Bondad y al otro Concordia, y apacenté a las ovejas. Eliminé a 3 pastores en un mes, pues me harté de ellos y ellos de mí. Y dije, ya no os apacentaré más, la que tenga que morir, que muera, y la que tenga que desaparecer, que desaparezca, y las que queden, que se coman unas a otras. Tomé el cayado Bondad y lo partí para romper el acuerdo que había contraído con todos los pueblos. Aquel día quedó roto y los tratantes de ovejas que me observaban se dieron cuenta de que era el que había hablado. Y les dije, si os parece bien, pagadme mi salario, si no, dejadlo. Y contaron mi salario, 30 monedas de plata. Me dijo el Señor, echa al tesoro el valioso precio en que me han tasado. Cogí las 30 monedas de plata y las eché en el tesoro del templo. Rompí el segundo cayado, Concordia, para deshacer la hermandad entre Judá e Israel. Me dijo el Señor, toma también los aparejos de un mal pastor, pues establezco un pastor en el país que no se ocupará de la oveja extraviada, ni buscará a la perdida, ni curará a la maltrecha, ni se preocupará de la sana, sino que se comerá la carne de las gordas y les arrancará las pezuñas. Ay del pastor inútil que pierde las ovejas. La espada le alcanzará el brazo y hasta el ojo derecho. Se le secará totalmente el brazo y el ojo derecho se le cegará. Sirácida 39, 1-12. No así el que se aplica de lleno a meditar la ley del Altísimo, indaga la sabiduría de los antiguos y dedica su ocio a estudiar las profecías. Conserva los relatos de los hombres célebres y penetra en las sutilezas de las parábolas. Busca el sentido oculto de los proverbios y se interesa por los enigmas de las parábolas. En medio de los poderosos presta su servicio, se presenta delante de los príncipes. Viaja por tierras extranjeras y conoce el bien y el mal de los hombres. De buena mañana, con todo el corazón, se dirige al Señor, su Creador. Reza delante del Altísimo, abre su boca para suplicar y pide perdón por sus pecados. Si el Señor el Grande lo quiere, se llenará de espíritu de inteligencia, derramará como lluvia sabias palabras y en la oración dará gracias al Señor. Enderezará sus planes y su ciencia y meditará los misterios ocultos. Mostrará la instrucción recibida y se gloriará en la ley de la alianza del Señor. Muchos elogiarán su inteligencia y jamás será olvidada. No desaparecerá su recuerdo y su nombre vivirá por generaciones. Las naciones hablarán de su sabiduría y la asamblea proclamará su alabanza. En vida tendrá renombre entre millares y cuando muera, esto le bastará. Todavía voy a exponer mis reflexiones, pues estoy lleno como la luna llena. Cartas de San Juan. Las 3 cartas de San Juan tienen tantas y tan significativas semejanzas que es razonable asumir una autoría común. El estilo joánico que domina en las 3 se caracteriza, entre otras cosas, por el uso de un vocabulario común más restringido que determina los temas teológicos fundamentales, testimonio, verdad, mundo, comunión, etc. Ya desde el siglo II, Ireneo, canon de Muratori, la tradición atribuye estas 3 cartas de forma constante a Juan, hijo de Zebedeo. La autoría joánica podría extenderse en un sentido más amplio, es decir, suponiendo que salieron de la pluma de un discípulo de Juan, miembro del grupo que había recibido el testimonio del discípulo a quien Jesús amaba. Las cartas denotan un contexto vital en el que las comunidades sufren tanto por el pecado de sus miembros auténticos como por las agresiones de falsos miembros. En la primera carta, el anuncio de la encarnación es el elemento central, en torno al cual gira el conjunto de los elementos. El autor concibe a la comunidad, iglesia, como la reunión de los creyentes en Cristo, que forman una comunión, koinonía, con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y reciben el don del Espíritu Santo. De ahí su insistencia en el mandamiento del amor, segundo gran acento de la carta. La segunda carta está impregnada del vocabulario y mensaje de la primera. Así lo muestra la mención de Jesucristo, el Hijo del Padre, el abundante empleo del término verdad, del mandamiento nuevo, o la mención de los seductores y del anticristo. La tercera carta se presenta, lo mismo que la segunda, como obra de El Presbítero, y está dirigida a un cristiano llamado Gallo, probablemente el jefe de una de las iglesias de Asia Menor en la que habría una fuerte corriente misionera. Primera de Juan 1, 2, 17. Primera de Juan 1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida, pues la vida se hizo visible,
y nosotros lo hemos visto, damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos para que estéis en comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con Él y vivimos en las tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, entonces estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 2. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos a uno que aboga ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que lo conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en él debe caminar como él caminó. Queridos míos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tenéis desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis escuchado. Y sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, y esto es verdadero en él y en vosotros, pues las tinieblas pasan y la luz verdadera brilla ya. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien aborrece a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Os escribo, hijos, porque se os han perdonado vuestros pecados por su nombre. Os escribo, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito, hijos, porque conocéis al Padre. Os he escrito, padres, porque ya conocéis al que existía desde el principio. Os he escrito, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no está en él el amor del Padre. Porque lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la arrogancia del dinero, eso no procede del Padre, sino que procede del mundo. Y el mundo pasa, y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.